¿Alguna vez has sentido que tu vida entera ha sido una mentira? ¿Que las dos personas en quienes más confiabas te han traicionado de la manera más cruel posible? Hoy te voy a contar la historia más impactante de traición familiar que jamás hayas escuchado, una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la confianza, el amor y la justicia. Mi nombre es Miguel, y durante 15 largos años viví engañado por mi propia esposa y mi hermano menor, creyendo que tenía la familia perfecta mientras ellos construían su propia vida secreta a mis espaldas. Pero lo que descubrirás al final de esta historia es que la venganza, cuando se planifica con paciencia e inteligencia, puede ser más dulce de lo que jamás imaginaste. Así que ponte cómodo, porque esta historia te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer minuto hasta la revelación final que ninguno de ellos vio venir. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la viví, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal, porque necesitamos crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias y aprender unos de otros. Todo comenzó hace exactamente 18 años, cuando conocí a Carmen en la universidad. Era una mujer hermosa, inteligente, con esos ojos verdes que te hacían perder la noción del tiempo cuando la mirabas. Yo tenía 23 años y ella 22. Era estudiante de psicología y yo de ingeniería civil. Nos conocimos en la biblioteca, de esa manera tan romántica que solo pasa en las películas. Ella estaba luchando con unos cálculos para una materia de estadística y yo, tratando de impresionarla, me ofrecí a ayudarla. Desde el primer momento supe que era la mujer de mi vida. Carmen tenía esa risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación, era cariñosa, atenta, y parecía amarme con la misma intensidad con la que yo la amaba a ella. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio en el mismo lugar donde nos conocimos, entre los libros de esa vieja biblioteca universitaria. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos, y yo sentí que era el hombre más afortunado del mundo. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestras familias. Mi hermano Roberto, que entonces tenía solo 19 años, fue mi padrino de boda. Roberto siempre había sido el bebé de la familia, 5 años menor que yo, el consentido de mamá y papá. Era un chico guapo, carismático, pero nunca me había dado motivos para desconfiar de él. Ese día de la boda, recuerdo perfectamente cómo cargó los anillos, cómo me abrazó y me dijo que Carmen era perfecta para mí, que me cuidaría siempre como el hermano mayor que había sido para él. Los primeros 3 años de matrimonio fueron un sueño. Carmen y yo compramos una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. Ella consiguió trabajo como psicóloga en una clínica privada y yo comencé a trabajar en una empresa constructora. Roberto, mientras tanto, estudiaba administración de empresas y venía frecuentemente a casa. Carmen y él se llevaban muy bien, algo que a mí me daba mucha felicidad. Pensaba que había logrado crear la familia perfecta donde todos se querían y se respetaban. Fue después del 3er año de matrimonio cuando Carmen y yo comenzamos a intentar tener hijos. Mes tras mes, la decepción se apoderaba de nosotros cuando las pruebas de embarazo salían negativas. Fuimos al médico y después de varios exámenes, descubrimos que yo tenía un problema de fertilidad que hacía muy difícil que pudiéramos concebir naturalmente. Fue un golpe devastador para ambos, pero Carmen se mostró muy comprensiva y me aseguró que me amaba independientemente de si podíamos tener hijos o no. Durante este periodo difícil, Roberto se convirtió en un apoyo fundamental para ambos. Venía más seguido a casa, ayudaba con las tareas domésticas cuando yo trabajaba hasta tarde, y se había convertido en el confidente de Carmen. Yo estaba agradecido de tener un hermano tan comprensivo y una esposa tan amorosa que lo acogía como parte de nuestra pequeña familia. Lo que no sabía en ese momento era que mi infertilidad se había convertido en la excusa perfecta para que ellos comenzaran su romance secreto. Mientras yo trabajaba largas horas tratando de ascender en la empresa para poder costear los tratamientos de fertilidad, ellos estaban construyendo una relación que iba mucho más allá de la amistad. El primer indicio de que algo extraño estaba pasando llegó durante el 4.º año de nuestro matrimonio. Comencé a notar que Carmen estaba diferente, más distante físicamente, menos interesada en nuestras conversaciones, y siempre parecía estar esperando algo o a alguien. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que estaba estresada por el trabajo y por nuestra situación con los hijos. Yo, como el esposo comprensivo que trataba de ser, le daba su espacio y trataba de ser más atento.
Roberto, por su parte, había cambiado también. Ya no era el chico jovial y despreocupado de siempre. Parecía más maduro, más serio, y había comenzado a usar ropa más cara y elegante. Cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero para esas cosas, me decía que había conseguido un trabajo de medio tiempo mientras estudiaba. Yo no tenía razones para dudar de él. Fue en el 5.º año de matrimonio cuando algo hizo clic en mi mente. Carmen había salido supuestamente con unas amigas del trabajo a celebrar un cumpleaños. Yo decidí sorprenderla y llegué al restaurante donde me había dicho que estarían. No solo no estaba ahí, sino que las amigas me dijeron que no sabían nada de ninguna celebración. Cuando llegué a casa, encontré a Carmen llegando al mismo tiempo, pero por el lado contrario de donde estaba el restaurante. Esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, Carmen me mintió directamente a la cara. Me dijo que habían cambiado de lugar a último momento y que se le había olvidado avisarme. Su explicación tenía sentido, pero algo en su manera de evitar mi mirada me hizo sentir una punzada de desconfianza que nunca antes había experimentado. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a los detalles. Las llamadas telefónicas que Carmen cortaba cuando yo llegaba, las salidas imprevistas que siempre tenían explicaciones lógicas pero vagamente verificables, y sobre todo, la manera en que Roberto y Carmen interactuaban cuando estábamos los tres juntos. Había una complicidad entre ellos que iba más allá de lo normal entre cuñados. Durante los siguientes meses, la distancia entre Carmen y yo se hizo más evidente. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, nuestras noches románticas desaparecieron casi por completo, y ella siempre parecía estar pensando en otra cosa cuando estábamos juntos. Mientras tanto, Roberto visitaba nuestra casa con más frecuencia que nunca, siempre con excusas perfectamente razonables. Traer algo que mamá había mandado, usar nuestra computadora porque la suya estaba dañada, o simplemente pasar tiempo con su hermano mayor. Fue durante el 6.º año de matrimonio cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Una tarde, fingí que me iba a trabajar pero regresé después de una hora porque supuestamente había olvidado unos documentos importantes. Lo que encontré al llegar a mi casa me partió el corazón y me cambió para siempre. El auto de Roberto estaba estacionado a 2 cuadras de mi casa, escondido detrás de unos árboles. Entré silenciosamente por la puerta trasera y subí a la habitación principal. Lo que vi me dejó paralizado. Mi esposa y mi hermano menor estaban en mi cama, en mi propia habitación, haciendo el amor con una pasión que yo no había visto en Carmen desde los primeros años de nuestro matrimonio. Me quedé ahí parado, sin poder moverme, viendo cómo las dos personas más importantes de mi vida me traicionaban de la manera más cruel posible. No era solo el acto físico lo que me dolía, era la obviedad de que esto había estado pasando por mucho tiempo. La manera en que se tocaban, se besaban, se susurraban cosas al oído, era clara evidencia de que no se trataba de un desliz ocasional, sino de una relación establecida y profunda. Salí de la casa sin hacer ruido, me subí a mi auto y conduje sin rumbo fijo durante horas. Lloré como no había llorado desde que era niño. Sentí una mezcla de dolor, rabia, humillación y traición que me carcomía por dentro. Pero más que nada, sentí una determinación férrea de que esto no se iba a quedar así. Esa noche regresé a casa como si nada hubiera pasado. Carmen estaba preparando la cena, cantando como siempre lo hacía, y me recibió con un beso en la mejilla que me supo a la traición más amarga. Roberto había venido a cenar, como tantas otras veces, y los tres cenamos como la familia feliz que aparentábamos ser. Durante las siguientes semanas, comencé a observarlos con nuevos ojos. Cada gesto, cada mirada, cada conversación aparentemente inocente tomaba un nuevo significado. Me di cuenta de que su relación había comenzado probablemente desde los primeros años de nuestro matrimonio, y que yo había sido el único tonto que no se había dado cuenta. Pero en lugar de confrontarlos inmediatamente, tomé una decisión que muchos podrían considerar extraña. Decidí investigar a fondo antes de actuar. Quería saber exactamente qué tan profunda era su traición, cuánto tiempo llevaba pasando, y sobre todo, quería planear mi venganza de una manera que les doliera tanto como a mí me había dolido descubrirlos. Contraté los servicios de un detective privado, un hombre mayor y experimentado llamado don Ernesto, que había trabajado durante 30 años en casos de infidelidad. Le conté mi situación y le pedí que documentara todo lo que pudiera sobre la relación entre mi esposa y mi hermano.
Don Ernesto me advirtió que estas investigaciones a menudo revelan cosas que uno preferiría no saber, pero yo estaba decidido a conocer toda la verdad. Durante los siguientes 6 meses, don Ernesto documentó meticulosamente la relación secreta de Carmen y Roberto. Tenían citas regulares en un apartamento que Roberto había alquilado usando un nombre falso, se veían al menos 3 veces por semana cuando yo estaba en el trabajo, y habían desarrollado toda una vida paralela que incluía viajes de fin de semana que ellos justificaban por separado con mentiras elaboradas. Las fotografías y videos que don Ernesto me mostró fueron como puñaladas en el corazón. Verlos caminar tomados de la mano por calles donde nadie los conocía, besarse apasionadamente en restaurantes románticos, y comportarse como una pareja enamorada me confirmó que esto no era solo sexo, sino una relación amorosa completa que había durado ya varios años. Pero lo que más me dolió fue descubrir que ellos hablaban de mí. Don Ernesto había logrado grabar algunas de sus conversaciones, y escuchar a mi propia esposa referirse a mí como el pobre Miguel y reírse con mi hermano sobre mi ingenuidad fue lo que terminó de quebrar mi corazón y encender mi sed de venganza. Durante este periodo de investigación, yo seguí comportándome como el esposo amoroso y el hermano confiado de siempre. Incluso llegué a invitar a Roberto a trabajar conmigo en la empresa constructora, donde yo ya tenía una posición de supervisión. Él aceptó encantado, sin saber que esto era parte de mi plan maestro. Trabajando juntos todos los días, pude observar de cerca a mi hermano traidor. Roberto era inteligente y carismático, cualidades que le habían servido para seducir a mi esposa, pero también era arrogante y descuidado. Comencé a notar pequeños detalles en su comportamiento que confirmaban las sospechas que había tenido durante años. Llegadas tarde que coincidían con las salidas de trabajo de Carmen, gastos inexplicables que ahora entendía venían de la vida secreta que llevaban, y sobre todo, una actitud de superioridad hacia mí que antes había interpretado como confianza fraternal, pero que ahora veía como desprecio. Fue durante el 7º año de matrimonio cuando decidí comenzar a ejecutar mi venganza. Pero no sería una venganza impulsiva y destructiva, sino algo mucho más elaborado y satisfactorio. Quería que ellos sintieran la misma humillación y traición que yo había sentido, pero multiplicado por 10. El primer paso fue asegurarme económicamente. Durante los meses de investigación, había comenzado a separar discretamente nuestros bienes matrimoniales. Abrí cuentas bancarias secretas, transferí inversiones a mi nombre solo, y comencé a documentar meticulosamente todos nuestros activos compartidos. Carmen, confiada en que yo nunca sospecharía nada, nunca prestó atención a estos movimientos financieros. El segundo paso fue profesional. Usando mi posición en la empresa, comencé a darle a Roberto responsabilidades cada vez mayores, proyectos importantes que requerían su firma y su responsabilidad legal. Al mismo tiempo, comencé a documentar pequeñas irregularidades en su trabajo, errores que cualquier supervisor podría pasar por alto pero que, acumulados, pintaban un patrón de negligencia profesional. El tercer paso, y el más doloroso para mí, fue comenzar a alejarme emocionalmente de Carmen. Dejé de iniciar conversaciones íntimas, dejé de planear sorpresas románticas, y comencé a comportarme como un esposo que se estaba desenamorando gradualmente. Carmen, sumergida en su relación secreta con Roberto, interpretó esto como una confirmación de que nuestro matrimonio estaba destinado al fracaso, lo cual la tranquilizó en su decisión de mantener su aventura. Durante este periodo, también comencé a construir mi nueva vida. Me inscribí en clases de baile, comencé a ir al gimnasio regularmente, y empecé a socializar más con compañeros de trabajo y viejos amigos de la universidad. Lentamente, me estaba convirtiendo en una versión nueva y mejorada de mí mismo, una versión que ya no dependía de la validación de una esposa traidora o de un hermano desleal. Fue durante el 8º año de matrimonio cuando conocí a Valeria. Era una arquitecta que trabajaba en un proyecto conjunto con nuestra empresa constructora. Era inteligente, independiente, y tenía una honestidad refrescante que contrastaba dramáticamente con la vida de mentiras que había estado viviendo en casa. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional, pero gradualmente se convirtió en una amistad y eventualmente en algo más profundo. Valeria sabía desde el principio que yo estaba casado, y yo fui completamente honesto con ella sobre mi situación. Le conté sobre la infidelidad de mi esposa, sobre mis planes de divorcio, y sobre mi deseo de salir de esa situación con dignidad y justicia.
Ella me apoyó, me ayudó a mantener la cordura durante los momentos más difíciles, y me dio la fuerza emocional que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Durante los siguientes años, del 9º al 15º año de matrimonio, mi vida se convirtió en una extraña dualidad. Por un lado, estaba el Miguel público, el esposo aparentemente feliz, el hermano confiado, el hombre que trabajaba duro y mantenía a su familia unida. Por otro lado, estaba el Miguel real, el hombre que sabía la verdad, que documentaba cada traición, que construía pacientemente su venganza y que había encontrado el amor verdadero con otra mujer. Carmen y Roberto, mientras tanto, se volvieron cada vez más descuidados. Su confianza en que yo nunca descubriría su secreto los hizo audaces. Comenzaron a tomar riesgos mayores, a inventar mentiras más elaboradas, y a vivir su romance con mayor intensidad. Don Ernesto continuó documentando todo, y las evidencias se acumulaban como una montaña de traición que eventualmente los aplastaría. Durante estos años, también pude observar cómo su relación afectaba sus personalidades individuales. Carmen se volvió más manipuladora y calculadora, mientras que Roberto desarrolló una arrogancia que rozaba la sociopatía. Ambos parecían disfrutar del hecho de que me estaban engañando, como si fuera un juego emocionante en lugar de una traición devastadora. Fue durante el 15º año de matrimonio cuando finalmente decidí que había llegado el momento de actuar. Tenía suficientes evidencias para destruir sus vidas, había asegurado mi futuro financiero, y había encontrado la felicidad personal con Valeria. Pero más importante aún, había diseñado una venganza que sería tan perfecta y devastadora que ninguno de los dos la vería venir hasta que fuera demasiado tarde. La primera fase de mi venganza comenzó durante las fiestas navideñas. Organicé una gran reunión familiar en nuestra casa, invitando a todos los parientes de ambos lados de la familia, así como amigos cercanos y colegas de trabajo. Carmen y Roberto pensaron que era una celebración normal, una oportunidad más para mantener las apariencias mientras disfrutaban de su secreto compartido. Lo que no sabían era que había preparado una presentación especial para esa noche. Después de la cena, anuncié que quería compartir algo importante con todos los presentes. Conecté mi computadora al televisor grande de la sala y comencé a mostrar lo que aparentemente era un video familiar de nuestros años de matrimonio. Los primeros minutos del video eran exactamente eso, fotos y videos de nuestros momentos felices, nuestras vacaciones, nuestras celebraciones familiares. Carmen y Roberto sonreían, relajados, pensando que se trataba de una sorpresa romántica de mi parte. La familia y los amigos comentaban lo hermosa que había sido nuestra relación a través de los años. Pero entonces, gradualmente, el video comenzó a cambiar. Las imágenes familiares fueron reemplazadas por las fotografías y videos que don Ernesto había tomado durante los últimos 8 años. Primero fueron imágenes sutiles. Carmen y Roberto almorzando juntos en restaurantes, caminando tomados de la mano por calles desconocidas, besándose apasionadamente en el apartamento secreto. El silencio en la sala fue absoluto. Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Carmen y cómo Roberto se ponía rígido como una estatua. Pero el video continuó, mostrando evidencias cada vez más comprometedoras de su relación, incluyendo grabaciones de audio de sus conversaciones íntimas donde se burlaban de mí y planeaban su futuro juntos. Cuando el video terminó, me levanté y, con una calma que me sorprendió a mí mismo, me dirigí a los invitados. Como pueden ver, durante los últimos 15 años he estado viviendo una mentira. Mi esposa y mi hermano han estado teniendo una relación secreta, riéndose de mi ingenuidad y construyendo su propia vida a mis espaldas. Pero lo que ellos no sabían es que durante los últimos 8 años, yo he estado documentando cada momento de su traición. La reacción fue inmediata y devastadora. Los padres de Carmen comenzaron a llorar de vergüenza, los míos se levantaron y se fueron sin dirigirle la palabra a Roberto, y los amigos de ambos miraban con horror y disgusto a la pareja infiel. Carmen intentó explicarse, pero las evidencias eran tan abrumadoras que cualquier excusa sonaba ridícula. Roberto, por su parte, tuvo la audacia de intentar justificar sus acciones diciendo que él y Carmen se habían enamorado de verdad y que no habían querido lastimar a nadie. Pero esa humillación pública fue solo el comienzo de mi venganza. Durante las siguientes semanas, ejecuté el resto de mi plan con precisión quirúrgica. Primero,
Presenté los papeles de divorcio, reclamando la mitad de todos nuestros bienes y solicitando una compensación por daños emocionales basada en las evidencias de infidelidad que había recopilado. Segundo, entregué a los directivos de la empresa constructora un informe detallado sobre las irregularidades laborales de Roberto, junto con evidencias de que había usado recursos de la empresa para financiar su vida secreta con mi esposa. Roberto fue despedido inmediatamente y enfrentó cargos legales por malversación de fondos. Tercero, y quizás lo más satisfactorio, envié copias de todas las evidencias a todos los amigos, familiares y conocidos de ambos. En una era donde las redes sociales pueden destruir reputaciones en cuestión de horas, tanto Carmen como Roberto se convirtieron en parias sociales. Sus nombres se volvieron sinónimo de traición y deslealtad en nuestra comunidad. Pero mi venganza tenía una última y cruel sorpresa. Durante años, Carmen había estado tomando dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar su vida secreta con Roberto, gastos que yo había documentado meticulosamente. Usando esta información, demandé a ambos por fraude matrimonial y logré que me compensaran no solo por el dinero robado, sino por los daños emocionales y el tiempo perdido. El proceso legal duró casi 2 años, durante los cuales Carmen y Roberto vieron sus vidas desmoronarse completamente. Carmen perdió su trabajo en la clínica cuando los directivos se enteraron del escándalo, y Roberto tuvo que mudarse a otra ciudad donde nadie conociera su historia. Su relación, que había sobrevivido 15 años de secretos y mentiras, no pudo sobrevivir la presión de ser expuesta y juzgada públicamente. Mientras ellos luchaban con las consecuencias de sus acciones, yo comencé mi nueva vida con Valeria. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa, rodeados de amigos verdaderos y familiares que habían respaldado mi decisión de buscar justicia. Valeria había demostrado ser todo lo que Carmen nunca fue: honesta, leal y genuinamente amorosa. La ironía final de toda esta historia es que, 3 años después de mi divorcio, Carmen intentó contactarme para pedirme perdón. Roberto la había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles, y ella se había dado cuenta de que había perdido al único hombre que realmente la había amado de manera incondicional. Pero para entonces, yo ya había cerrado completamente ese capítulo de mi vida. Durante estos años de reflexión, he aprendido varias lecciones importantes que quiero compartir contigo. Primero, que la confianza ciega puede ser peligrosa, pero que la paranoia constante también puede destruir las relaciones genuinas. Es importante encontrar un equilibrio entre confiar en las personas que amamos y mantener los ojos abiertos ante las señales de alerta. Segundo, que la venganza, cuando se ejecuta con paciencia e inteligencia, puede ser increíblemente satisfactoria, pero que nunca debe convertirse en el propósito principal de nuestras vidas. Mi venganza me dio la justicia que necesitaba, pero lo que realmente me salvó fue encontrar el amor verdadero con Valeria y reconstruir mi vida sobre bases más sólidas. Tercero, que las personas pueden cambiar, pero generalmente no de la manera que esperamos. Carmen y Roberto no se convirtieron en mejores personas después de ser expuestos, simplemente se volvieron más cuidadosos y resentidos. La verdadera transformación solo puede venir desde adentro, cuando una persona decide genuinamente cambiar sus valores y comportamientos. Cuarto, que la familia de sangre no siempre es la familia real. Roberto era mi hermano por nacimiento, pero nunca actuó como un verdadero hermano. Valeria, por otro lado, se convirtió en mi familia por elección, y esa relación ha demostrado ser mucho más fuerte y significativa que cualquier lazo de sangre. Finalmente, he aprendido que el perdón no significa olvidar o permitir que las personas vuelvan a lastimarte. Perdono a Carmen y a Roberto porque cargar con ese resentimiento solo me haría daño a mí mismo, pero eso no significa que esté dispuesto a tenerlos de vuelta en mi vida o a confiar en ellos nuevamente. Hoy, 5 años después de que todo esto terminara, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que jamás había sido durante mis 15 años de matrimonio con Carmen. Valeria y yo hemos construido una relación basada en la honestidad, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Hemos viajado juntos, hemos construido una empresa exitosa, y estamos planeando adoptar un niño el próximo año. Carmen, según supe por amigos mutuos, nunca se recuperó completamente del escándalo. Vive sola, trabaja en un puesto menor al que tenía antes, y ha tenido varias relaciones fallidas con hombres que eventualmente se enteran de su historia y deciden alejarse. Roberto, por su parte,
se mudó al extranjero y cortó todos los lazos con nuestra familia. Mis padres, ahora ancianos, aún lloran por haber perdido a un hijo, pero reconocen que Roberto hizo su elección cuando decidió traicionar a su propia familia. La lección más importante que puedo compartir contigo después de todo esto es que la vida siempre nos da segundas oportunidades, pero solo si tenemos el valor de tomarlas. Durante 15 años, viví en una mentira, pero cuando descubrí la verdad, tuve la opción de quedarme como víctima o convertirme en el arquitecto de mi propia justicia y felicidad. Elegí la segunda opción, y aunque el camino fue difícil y doloroso, me llevó a una vida que es infinitamente mejor que la que tenía antes. Si tú estás viviendo una situación similar, si sospechas que alguien en quien confías te está traicionando, quiero que sepas que no estás solo. Hay recursos disponibles, hay personas que pueden ayudarte, y hay esperanza de que puedas construir una vida mejor del otro lado de la traición. No permitas que el miedo a la verdad te mantenga atrapado en una mentira, y no permitas que las acciones de otros determinen tu valor como persona. La venganza que ejecuté contra Carmen y Roberto fue satisfactoria, pero la verdadera victoria fue recuperar mi vida, mi dignidad y mi capacidad de amar y confiar nuevamente. Esa es la venganza más dulce de todas. Vivir bien, amar genuinamente, y construir una vida que sea tan auténtica y plena que haga que las mentiras del pasado parezcan irrelevantes. Esta historia ha sido una de las más difíciles de compartir, pero también una de las más importantes. Si te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y relaciones, te invito a que dejes un comentario contándonos qué opinas. ¿Crees que mi venganza fue justificada? ¿Harías lo mismo en mi situación? Tu opinión es valiosa para nuestra comunidad. No olvides darle me gusta a este video si te gustó la historia, y sobre todo, suscríbete al canal Amantes al Descubierto, donde cada semana compartimos historias reales de infidelidad, traición y lo más importante, de superación y justicia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias, porque tenemos muchas más que te van a impactar tanto como esta. Recuerda que todos merecemos amor verdadero, respeto y honestidad en nuestras relaciones. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, y nunca tengas miedo de buscar la verdad, por dolorosa que pueda ser. La verdad siempre nos libera, y del otro lado de esa libertad siempre hay una oportunidad de construir algo mejor. Nos vemos en el próximo video, donde compartiremos otra historia que te dejará sin palabras. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda, la venganza más dulce es vivir bien.